Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, una vez más, listos para sumergirse en el apasionante mundo de las celebridades y los eventos que nos encantan. Si son nuevos en este rincón de YouTube, les damos una bienvenida muy especial, y si ya son parte de nuestra familia, gracias por seguir conectados. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y quizás hasta un poco de drama. Nos vamos a adentrar en la fiesta de Kwan, y lo más intrigante de todo es el título que le hemos dado a este vídeo: Kerem y Hande en la fiesta de Kwan, un encuentro épico. Sí, han leído bien. Vamos a desentrañar qué sucedió en esa noche tan especial, y si este encuentro entre dos de las figuras más comentadas del momento realmente estuvo a la altura de la expectativa. Así que prepárense, pónganse cómodos, y antes de que nos lancemos de lleno en la historia, recuerden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido para ustedes. ¡Vamos allá! La fiesta de Kwan Tatlıtuğ, uno de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional, es siempre un evento de gran relevancia. Conocido por su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impresionante atractivo, Kwan tiene la habilidad de reunir a lo más selecto del entretenimiento turco en sus celebraciones. Y esta vez, la fiesta prometía ser aún más especial. No solo por la presencia de Kwan mismo, sino por las personas que se rumoreaba asistirían, y sobre todo, por una posible coincidencia que nos ha tenido a todos con la boca abierta: la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores que, aunque han terminado su relación sentimental, siguen generando una enorme cantidad de interés y especulación en los medios y entre sus seguidores. El título del vídeo no es casualidad, y la expectativa que genera es precisamente lo que vamos a explorar. ¿Fue realmente un encuentro épico? ¿Hubo tensión, redención, o simplemente una coincidencia incómoda? Hemos pasado horas investigando, analizando publicaciones en redes sociales, leyendo los comentarios de los fans y consultando diversas fuentes para poder traerles un relato lo más completo y fiel posible de lo que pudo haber ocurrido en esa velada. La dinámica entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema candente. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, su química en pantalla se trasladó a la vida real, y su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y adorados por el público. Las redes sociales se llenaban de fotos, vídeos y rumores sobre su relación, y millones de fans esperaban con ansias cada actualización. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó a su fin, para sorpresa de muchos. Y desde entonces, cada vez que sus nombres se cruzan, la curiosidad es máxima. Imaginen la escena: una mansión elegante, luces tenues, música ambiental, y las estrellas más brillantes de Turquía bajo el mismo techo. Kwan, siempre el anfitrión impecable, seguramente gestionando la atmósfera y asegurándose de que todos disfruten. Y de repente la posibilidad de que Kerem y Hande se encuentren en el mismo espacio, quizás incluso compartiendo un momento, o evitándose por completo. Esto es lo que nos fascina y lo que vamos a intentar dilucidar. ¿Cómo se sentirían al verse? ¿Qué dirían? ¿Sus amigos en común intentarían facilitar un encuentro o mantener la distancia? El ambiente en este tipo de eventos puede ser muy sutil, y las interacciones, a menudo, se dejan a la interpretación de los observadores y a los pequeños destellos que se filtran a través de las redes sociales. Las redes sociales, de hecho, fueron el campo de batalla inicial para cualquier pista. Después de la fiesta, los seguidores más ávidos de ambos actores empezaron a escrutar cada foto y cada vídeo publicado por los asistentes. ¿Aparecían juntos en alguna imagen? ¿Había algún vídeo donde se les viera interactuando? Incluso una mirada cruzada, un comentario rápido, o una fotografía tomada desde ángulos diferentes que sugiriera su proximidad, se convertía en material para análisis intensivos. Y ahí es donde entra la parte más interesante de nuestro trabajo: interpretar estas pistas y tratar de construir una narrativa coherente. Para empezar, vamos a analizar los rumores que circularon antes de la fiesta. Se decía que ambos estarían presentes. Kwan, como anfitrión, tenía la discreción de invitar a quien quisiera. Pero la posibilidad de que tanto Kerem como Hande aceptaran la invitación, sabiendo que podrían coincidir, ya generaba expectación. ¿Fue una decisión de ellos? ¿O fue algo que ni siquiera consideraron seriamente? A menudo en el mundo de las celebridades, las agendas se cuadran, las invitaciones se aceptan, y luego, una vez en el evento, cada uno maneja la situación como mejor cree conveniente. Ahora, ¿qué pasó realmente?
¿De en la fiesta? Las informaciones que han llegado a nuestros oídos son un tanto contradictorias, como suele suceder con este tipo de eventos privados. Algunos dicen que ambos asistieron, pero que mantuvieron una distancia prudencial, sin cruzar palabra alguna. Otros sugieren que si bien no hubo una conversación prolongada, sí se cruzaron miradas, y quizás un saludo breve y formal. Y luego están los rumores más jugosos, aquellos que hablan de un encuentro más allá de lo esperado, un cruce de miradas significativas, o incluso una interacción que habría sorprendido a los presentes. Tenemos que ser muy cautos aquí. Las redes sociales y los medios de comunicación a veces amplifican los rumores y crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Sin embargo, lo que sí es innegable es el interés que genera esta posible coincidencia. Los fans de Senkalkapm, los Kerem Bürsin y Andercel de corazón, todavía guardan la esperanza de verlos juntos, ya sea como amigos, o simplemente en paz después de su ruptura. Y es esta esperanza la que alimenta la especulación. Analicemos las opciones. Opción 1. No se vieron en absoluto. Aunque ambos estuvieran en la fiesta, sus círculos sociales o sus estrategias para disfrutar de la noche los mantuvieron separados. Esto sería lo más fácil de manejar para ellos, y quizás lo más diplomático. Opción 2. Se cruzaron de manera breve y formal. Un hola rápido, quizás un asentimiento de cabeza. Nada que indique tip de una relación actual o pasada, solo la cortesía entre conocidos. Esta opción es plausible y probablemente la más probable si buscamos un escenario sin drama. Opción 3. Hubo una interacción más significativa. Aquí es donde la imaginación vuela. Se hablaron sobre su pasado. Intercambiaron impresiones sobre sus carreras actuales. ¿Hubo algún momento de tensión o de entendimiento mutuo? Esta es la opción que todos deseamos ver, pero de la que es más difícil obtener pruebas concretas. Una de las pistas que más han circulado, y que ha alimentado la especulación de la opción 3, es un comentario que hizo un allegado a la fiesta, anónimo, por supuesto, a un medio de comunicación turco. Este comentario sugería que si bien no hubo una escena dramática, sí hubo un momento de cierta tensión cordial, cuando sus caminos se cruzaron cerca de la barra de bebidas. Según este testigo anónimo, se miraron por un par de segundos, y Kerem habría esbozado una leve sonrisa, mientras Ande habría respondido con una mirada más seria, antes de que ambos continuaran con sus conversaciones. ¿Es esto cierto? No podemos confirmarlo al 100%. Pero es este tipo de detalles, por pequeños que sean, los que capturan la atención y nos hacen teorizar. Otro punto a considerar es la presencia de amigos en común. Ambos actores tienen un círculo de amigos que a menudo coincide en eventos. ¿Sus amigos intentaron forzar un encuentro? ¿O quizás intentaron evitarlo para no crear una situación incómoda? Es posible que algunos amigos actuaran como mediadores, asegurándose de que ambos se sintieran cómodos. Por ejemplo, si Kerem estaba hablando con un grupo de amigos, y Ande se acercaba a ese mismo grupo, un amigo podría haber intervenido sutilmente para dirigir la conversación o invitar a Ande a unirse a otro círculo. O por el contrario, si ambos estaban en la misma zona, un amigo podría haber iniciado una conversación general para aliviar cualquier posible incomodidad. Hemos visto en redes sociales algunas fotos de la fiesta, pero ninguna en la que Kerem y Ande aparezcan juntos. Esto podría significar varias cosas. Que realmente no se encontraron, que sí se encontraron pero decidieron no ser fotografiados juntos, o que fueron fotografiados pero esas fotos no se han hecho públicas. La discreción es un arma poderosa en el mundo de las celebridades. Si uno quiere evitar la atención, puede hacerlo, especialmente en un evento privado. Ahora, ¿qué significa realmente un encuentro épico en este contexto? Para los fans podría significar una reconciliación, una nueva amistad, o al menos un momento de paz y entendimiento. Para los medios podría significar una noticia jugosa, una oportunidad para especular sobre sus vidas privadas. Para Kerem y Ande podría ser simplemente un momento incómodo, o quizás una oportunidad para demostrar madurez y profesionalismo. Si nos basamos en las filtraciones más fiables, parece que la opción 2, un saludo breve y formal, es la más probable. Ambos son profesionales y saben cómo comportarse en público. Han pasado página de su relación sentimental, y lo más sensato es mantener una relación cordial, si es que la hay, o simplemente una relación de respeto mutuo. Sin embargo, la nostalgia de los fans por la pareja de Senkalkapm es tan fuerte que cualquier indicio de interacción es magnificado.
Y aquí es donde entra la magia de YouTube y de nuestro canal. No estamos aquí para juzgar, sino para analizar, especular y sobre todo para entretener. Creemos que la especulación es parte de la diversión, siempre y cuando se haga con respeto. El título de Encuentro Épico es en parte una provocación para generar debate y para que ustedes, nuestros espectadores, opinen. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? En base a toda la información disponible, parece que Kerem y Ande asistieron a la fiesta de Kwan. Si bien es probable que se hayan cruzado, la evidencia de una interacción significativa es escasa. Lo más plausible es que haya habido un saludo breve y formal, una demostración de profesionalismo y madurez. No hubo un drama explosivo, ni tampoco una reconciliación pública. Sin embargo, el simple hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, después de su mediática ruptura, y que hayan sido capaces de mantener la compostura, puede ser considerado un encuentro épico, en el sentido de que demuestra que ambos han evolucionado y que son capaces de coexistir en el mismo espacio profesional sin conflictos mayores. La verdadera épica reside en la historia que hemos construido a su alrededor, en la expectativa que hemos generado, y en la forma en que sus seguidores interpretan cada pequeño detalle. El legado de su relación en Senkalkam sigue vivo, y eso es algo que ningún actor puede controlar por completo. Es el poder del arte y la conexión que crean con el público. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hubo algo más en ese encuentro? ¿Se imaginan una conversación entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto diferente? Déjenos sus pensamientos más abajo en la sección de comentarios. Queremos leer sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones. Para resumir, la fiesta de Kwan fue un evento de alto perfil, y la posible coincidencia de Kerem y Ande añadió un extra de interés. Aunque no hay pruebas concluyentes de una interacción dramática, el hecho de que ambos asistieran y mantuvieran una actitud profesional es, en sí mismo, un signo de madurez. El verdadero encuentro épico es quizás la historia que sus fans siguen creando en sus mentes y corazones. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Ha sido un placer tenerlos aquí. Recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem, Ande y Kwan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.